¿sí? Esta bola de irracionales somos una asociación dentro de esta sociedad, ¿sí? En ese sentido. Ajá. Y hasta somos una asociación no solo masoquista, sino cruel. Porque hay aficionados de Cruz Azul que tienen el descaro de tener hijos y enseñarles a ir a Cruz Azul. O sea, eso ya es crueldad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que hay esa distinción, ¿no? Y ya hablando en serio, por supuesto, pueden existir comunidades que tengan ciertos valores que sean propios de la comunidad, pero que por lo mismo no se van a poder subir a la discusión social, a la discusión política, porque esos valores son de su comunidad y no tienen por qué ser compartidos por la sociedad, a menos que tuviesen buenas razones políticas para proponer alguno de sus valores para que se convierta en valor de toda la sociedad. Ajá, sí. También el experimento de la posición original podría servir para ver cosas punitivas. Ajá. Porque, bueno, pregunto y cuestiono, porque, por ejemplo, tenemos sí, no sé, los del KKK, y uno diría, bueno, no son racionales ni razonables, sin embargo, a la hora de ver qué se hace con ese tipo de personas, no vamos a incluir su irracionalidad en el experimento. O sea, se podría hacer el experimento de qué vamos a hacer con esas personas en cuestión punitiva sin pensar que son irracionales y irrazonables como para juzgarlos en base a eso, sino se juzgaría en base a que son personas libres e iguales. Exactamente, y de hecho podemos quizás sostener que alguien del KKK es no razonable, pero no necesariamente no racional. Ah, porque sí tiene una concepción del bien distorsionada. Tiene una concepción del bien con la que no estamos de acuerdo, ajá, pero tiene una concepción del bien y sabe cómo conseguirlo. Esto es, en su concepción del bien no debe haber negros cerca, entonces mejor los mato. Está siguiendo su concepción del bien. Operacional, sí, sí, sí. Ajá, nada más que es muy poco razonable, pero digamos, sí tiene, digamos, esta otra dimensión. Entonces, por eso, por eso los principios del KKK no solamente no pueden ser los principios generales de una sociedad, sino que tienen que ser declarados ilegales en una sociedad bien ordenada. Porque están atentando contra la libertad y la igualdad de otras personas. ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, precisamente lo que permite hacer este tipo de experimentos. Nos evita caer en el relativismo fácil de cada grupo tiene sus valores, sí, pero no todos son válidos para la sociedad. Y los que no sean válidos para la sociedad a través de su gobierno y de su ley, sí puede ejercer coerción para declarar ilegal lo que no considere válido. Entonces hay esa dimensión, ¿sí? Y podemos llamar a un KKK y apelar a su razonabilidad, y quizás si lo logramos se dé cuenta de que lo que hace está mal, lo cual no es garantía de que cuando salga del experimento no lo siga haciendo. pero por lo menos sí podemos lograr que se dé cuenta de por qué está mal. Ajá. Ese es. Porque de hecho, si ustedes ven, lo señala precisamente aquí, pero iba a decir otra cosa. Si ustedes ven, hay algunos experimentos que se han hecho, que han quedado registrados en documentales, donde después de una discusión más o menos razonable, por ejemplo, personas racistas aceptan que no tienen buenas razones para ser racistas, pero entonces normalmente acuden o a la tradición o a algo así, que ya no son buenas razones. Pero sí se empiezan a dar cuenta de, a ver, esto no está bien, pero así soy yo. Bueno, o sea, ahí inmediatamente se nota precisamente el valor de este tipo de experimentos, ¿no? En ese sentido. Decía, dice, por ejemplo, nacemos en el seno de la sociedad, y aunque podemos también nacer en el seno de comunidades, religiones con sus culturas distintivas, solo la sociedad con su forma política de gobierno y su ley ejerce poder coercitivo. Eso es importante. Es importante que no lo olvidemos, porque precisamente de los principios que salgan aquí, vamos a tener el fundamento para la acción del gobierno.
Y recordemos que una de las acciones de un gobierno legítimo es ejercer coerción. Entonces, de aquí surgirían las razones de esos principios que regulan nuestra estructura básica, tendrían que salir las razones y los fundamentos para que un gobierno democrático ejerza coerción sobre un grupo de ciudadanos. Ajá. En caso de que sea necesario, pues. Entonces, por eso Rawls insiste tanto en distinguir entre una sociedad democrática y una comunidad. Las comunidades pueden existir al interior de las sociedades democráticas, pero las comunidades no deben tener poder coercitivo. Ajá. Quien debe tener poder coercitivo es la sociedad a través de su gobierno y su ley. Ajá. Eso con respecto a la igualdad. ¿Algún comentario sobre la igualdad? Creo que queda claro, ¿no? ¿En qué sentido va? Vamos a la libertad. Y ahorita me regreso al asunto de la identidad. ¿En qué sentido son libres los ciudadanos? Otra vez, hace la aclaración, estamos buscando un concepto político de libertad que de alguna manera está en la cultura política pública de las sociedades democráticas. No estamos buscando un concepto metafísico o de filosofía de la mente de la libertad. Las personas son libres en dos sentidos, dice Rawls. En primer lugar, son libres en tanto que se conciben a sí mismos y los unos a los otros teniendo esta facultad moral, la facultad de tener una concepción de bien. Ese es el primer sentido de libertad. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿sí?, la concepción del bien. Yo puedo ver, como en mi caso, yo nací al interior de una familia católica, fui educado como católico, tuve toda la formación católica, de hecho llegué hasta el seminario y ya luego me fui, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo tenía una concepción de bien ordenada de acuerdo a la doctrina comprensiva de la religión católica. Ajá. Pero precisamente porque soy un poco racional en este sentido, y en ese sentido soy libre, en este momento ya no la tengo. Tengo otra concepción de bien. Tener la capacidad de tener una concepción de bien implica tener la capacidad de cambiarla si quiero. En ese sentido, es que es la primera manera de entendernos como libres. No estoy obligado a mantenerme en la misma concepción de bien toda la vida. Puedo cambiarla. Y de hecho, la mayoría de las personas normales la vamos cambiando. Ajá. Esto es, yo me imagino, en tanto que me asumo como más o menos normal, aunque no lo parezca, yo me imagino que dentro de 20 años probablemente mi concepción de bien ya no va a ser como la que tengo ahorita. Porque mis propias condiciones físicas y materiales habrán cambiado y entonces consideraré bueno algo que quizás ahorita ni siquiera se me ocurre. Ajá. Entonces, normalmente las personas a lo largo de nuestra vida vamos cambiando ligeramente nuestra concepción de bien o radicalmente, como las personas que como yo y como muchos otros nacimos dentro de una religión y en un determinado momento de nuestra vida la abandonamos. Ahí tenemos un cambio radical de la concepción de bien. Ajá. Entonces eso es, ¿no? Y por eso, en ese sentido es que somos libres por tener esta capacidad de formar, revisar y perseguir una concepción del bien. Ahora, el hecho de que yo haya dejado de ser católico no cambia mi identidad como ciudadano. Eso es importante. El hecho de que yo haya dejado de ser católico no cambia mi identidad como ciudadano. Precisamente podemos hacer la broma de que por eso cuando vas a sacar tu INE no te preguntan qué religión profesas. Eso no forma parte de tu identidad pública, ni tiene por qué formar parte, ¿no? Entonces ese es un poco lo que está en juego.
Entonces, podemos cambiar de concepción de fe, de concepción de bien, sin que por eso perdamos nuestros derechos como ciudadanos de una sociedad democrática. A menos que nuestra concepción de bien implique una concepción criminal, entonces sí podemos perder derechos. Pero mientras no hagamos eso, podemos cambiar de concepción de bien sin perder derechos. Y esto es un avance de las sociedades democráticas, porque ustedes saben, durante mucho tiempo muchas sociedades sí asociaban la identidad pública y el acceso a los derechos a una cierta afiliación religiosa o moral, ¿no? Las sociedades modernas más desarrolladas han ido logrando que se separe esa cuestión. Y los ciudadanos, dice, en nuestra identidad moral tenemos por lo menos dos planos, ¿sí? Por un lado, tenemos el plano en la que, en nuestra identidad legal, en el que aceptamos los principios de justicia de la sociedad en la que vivimos, los defendemos y queremos verlos realizados. Y en nuestra identidad no legal, aceptamos otro tipo de principios y también tratamos de verlos realizados y procuramos, sí, realizarlos, pero entonces tenemos que armonizar ambas cosas. Para seguir con mi ejemplo bizarro, evidentemente a mí me gustaría que Cruz Azul fuera campeón de liga, como miembro de esa asociación irracional de aficionados del Cruz Azul. Pero ¿qué pasa? Que lo que no puedo hacer es, por ejemplo, secuestrar al equipo contrario y amenazarlos de muerte para que se dejen ganar. Eso no lo puedo hacer, porque va en contra de los principios de justicia política en los cuales creo. Entonces se tiene que armonizar una cosa con otra. Los principios que tengo como persona no legal con los principios que tengo como persona legal tienen que ser armonizados. Y desde el punto de vista de esta discusión, los que deben primar en última instancia son los principios políticos, porque son los que me permiten formar parte de la sociedad. Esa es un poco la idea. Si ustedes ven, de eso se trata, en parte, la discusión acerca de la libertad negativa. Entre más amplia sea la libertad negativa, más fácil es conciliar los principios, porque son menos cosas en las cuales tengo compromisos políticos que cumplir. Y puedo simplemente seguir mi idea de bien. Y entonces eso de alguna manera perfila a las personas como somos, ¿no? Como teniendo esta situación. Y que hay momentos en los cuales se cruzan las cosas. A mí, por eso es que a veces pongo el ejemplo precisamente de lo que en broma llamo fascismo sanitario, aunque sé que es una decisión democráticamente tomada, ¿no? El asunto de que no pueda yo estar fumando aquí ahorita, que es una norma democráticamente formulada por mi sociedad. Entonces, de acuerdo a mi concepción de bien, a mí me gustaría estar fumando, y despotrico contra el fascismo sanitario que me impide fumar, pero como de veras creo en los principios democráticos, no fumo. Y me aguanto hasta que salgo para volver a fumar. Tengo que hacer esa conciliación. Por otro lado, si fumara, me podría castigar, porque es una ley de mi sociedad que no debo fumar aquí. Entonces me pueden aplicar una sanción coercitiva si no lo cumplo, ¿sí? Por eso les digo, en este tipo de discusiones, desde el punto de vista de esta discusión, deben primar los principios políticos. En ese sentido. Y llegamos al segundo sentido de libertad. Este es el que es luego más donde más se acelera el razonamiento de algunas personas cuando lo toman, ¿no? Los ciudadanos, la ciudadanía, las personas que conforman la ciudadanía son libres en tanto que se entienden como fuentes
autentificatorias de exigencias válidas. Esto es, se ven a sí mismas con derecho a presentar exigencias de sus instituciones para promover sus concepciones del bien, siempre que esas concepciones caigan dentro del espectro permitido. Y los ciudadanos son libres en tanto que entienden que sus exigencias tienen peso propio por su ser personas. Eso es lo que es importante. Tienen peso propio por su ser personas. No porque esté en la Constitución, no. Es porque yo soy una persona libre y por eso tengo derecho a exigir lo que exijo. ¿Sí? Y basta con mi persona para autentificar mi exigencia. Entonces, Profe, ¿eso entraría en una capacidad tipo Newton? Porque no cualquiera podría exigir sus derechos. O sea, no cualquier persona ni siquiera quiere o se asume como un sujeto con derechos o con la capacidad de poder reclamar, pues. Claro, pero en ese caso la respuesta de Rawls sería que si hay personas que no se sienten con el derecho o con la capacidad de exigir derechos, eso indica que la cultura política pública de esa sociedad no es suficientemente democrática todavía. Okay. ¿No? Es así. Porque no dependería tanto ni del carácter ni del valor de la persona, sino del hecho de que socialmente sepa que tiene derecho a pedirlo, aunque sea tímida. ¿Sí me explico? Ese es el juego, o de eso es de lo que se trata, ¿no? En un caso extremo, como él pone, el caso extremo de la esclavitud, que otra vez ahí se nota lo norteamericano que es Rawls, porque claro, él vivió en la época en que los negros alcanzaron sus derechos civiles, él todavía nació y creció en un país esclavista, ¿sí? En un país racista. Entonces, ¿qué pasa? Los esclavos son seres humanos, pero no cuentan como fuentes de exigencia en una sociedad esclavista. ¿Sí? A los esclavos se les conceden cosas, no se les reconocen derechos, porque no son fuentes de exigencia. Ese es el punto. ¿Sí? Y por eso es importante, fíjense, si lo llevamos más lejos, sin irnos hasta la esclavitud. En nuestro país hemos tenido un problema en el asunto de los programas sociales para buscar el combate de la pobreza, por ejemplo, o reducir la desigualdad, en que concebimos que las personas que tienen acceso a esos programas son beneficiarios de los programas. No. Si fuéramos verdaderamente democráticos, son derechohabientes de los programas. Tienen jodido derecho a eso. Y por eso están en el programa. No les estamos haciendo un favor ni les estamos dando un beneficio. No somos benefactores de ni madres. Les estamos reconociendo su derecho. Y por eso les estamos otorgando su lugar en el programa. Puede parecer un asunto de palabras, pero no. Ahí detrás está esto. No los estoy concibiendo como personas fuentes de derechos. Les estoy otorgando un beneficio para que no se mueran. Y con eso no los estoy empoderando y no estoy combatiendo realmente la desigualdad. A lo mucho estoy, otra vez, insisto, evitando que se mueran de hambre, pero no estoy combatiendo la desigualdad, porque no los estoy considerando fuente de derechos en sí mismos. Simplemente al llamarlos beneficiarios, ya no los estoy considerando fuentes de derechos en sí mismos. Entonces eso es parte de la cultura democrática, desde el punto de vista de Rawls, que nos veamos a todos como fuentes de derechos válidos. Lo cual no quiere decir que tengamos derecho a exigir cualquier cosa, pero sí que somos fuente de derecho. Eso también es importante. O sea, por eso les digo que luego esta parte del argumento, luego la banda se acelera. Entonces, ¿puedo pedir? No. Hay un marco dentro del cual se puede pedir. No cualquier cosa, ¿no? En ese sentido.
Entonces, y finalmente, es importante, para cerrar esta idea de las personas como libres e iguales y hacer un primer corte, ¿sí? Es importante que recordemos que esta concepción es una concepción normativa, no pretende ser una concepción descriptiva ni científica, es una concepción normativa para efectos de un acuerdo político acerca de los principios de justicia. Entonces, no estamos diciendo que el Homo sapiens sea libre e igual, no. Esa es una categoría biológica, ¿sí? Y acá estamos con categorías políticas. Ajá. Entonces, no nos hagamos bolas. Ajá. Entonces, en este sentido, lo que estamos construyendo es precisamente el concepto de persona que tendría que primar en una sociedad democrática. Las personas tendrían que concebirse así, ¿sí? De esta manera. Y con esto damos el paso a lo que sigue, que es acá, nada más el cierre es que al concebirlos así, entonces estas personas deben ser capaces de argumentar, deben ser capaces de dialogar, deben ser capaces de hacer juicios e inferencia, tienen las capacidades para hacerlo. Y esto nos lleva ya a propiamente las condiciones de la discusión para alcanzar el acuerdo que queremos alcanzar. Estas tres que ven acá, ¿sí? Sobre todo la justificación pública y el equilibrio reflexivo, son las condiciones de la discusión ya propiamente dicha para decidir los principios. ¿Qué tipo de discusión vamos a poder tener? Entonces, podemos ver que aquí tenemos un primer cierre. Partimos de la sociedad como sistema equitativo de cooperación. Dijimos que si tiene un sistema equitativo de cooperación sería una sociedad bien ordenada. Luego se vio que para que sea una sociedad bien ordenada tiene que estar ordenada de una determinada manera en la estructura básica que refleje precisamente los términos equitativos de la cooperación. Se vio que entonces para encontrar los términos equitativos de la cooperación se ocupa una discusión con condiciones específicas y para eso nos sirve la posición original. Y luego vimos que sí, para que en la posición original se pueda dar la discusión tenemos que concebir a las personas como libres e iguales. Así es como va hasta el momento. Importante, si concebimos a la sociedad como otra cosa, la secuencia se cambia. Ajá. ¿En qué sentido? Si yo digo que, por ejemplo, la sociedad es un sistema jerárquico de extracción, tengo que empezar a armar otros conceptos porque ya puedo tener que justificar otra cosa. Ajá. Por eso esta es la idea organizadora central. Esta es la idea organizadora central. Concebir a la sociedad como sistema equitativo de cooperación tuvo como consecuencia las otras cuatro. Ajá. Entonces, por eso esta es la organizadora central. Y por eso les digo, una parte de la discusión que se le hizo a Rawls es que, por ejemplo, Nozick le dijo, la noción de términos equitativos no es correcta. Lo que Nozick le cuestionó fue directamente aquí, fue al centro. Desde el principio estás mal. ¿No? Y entonces, de ahí vino toda la discusión con Nozick, ¿sí? Los comunitaristas lo que discuten es su noción de persona, porque dicen que es demasiado abstracto, demasiado formal, ¿sí? Algunos feminismos lo que discuten es el velo de ignorancia. Y así, o sea, depende de los distintos ángulos desde los que ha sido discutida la teoría, se le han cuestionado distintas partes de la idea básica. Los internacionalistas le discuten su noción de sociedad bien ordenada, por ejemplo. ¿Cómo se podría discutir el velo de ignorancia o por qué?
Porque lo que les decía de si tendríamos que discutir si lo que dice Rawls que tenemos que poner, que tenemos que abstraer, es lo que debemos abstraer. Y si no deberíamos de más bien, por ejemplo, sí conocer nuestro sexo, dadas las condiciones en las que vamos a discutir, o si deberíamos conocer quizás nuestra idea de bien, dadas las condiciones en las que vamos a discutir. Esa es la discusión del velo de ignorancia. Si lo que está dejando entre paréntesis es lo que debe ser, o si falta de hecho meter algo al paréntesis. Por ejemplo, también que alguien dijera, aparte de lo que estás diciendo, debería de no conocer la historia de mi país. Ah, bueno, pues entonces lo meto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va en ese sentido las discusiones alrededor del velo de ignorancia, acerca de si la forma en la que está construido es la correcta o no. Entonces va en ese sentido. Ok. Creo que sí alcanzamos a ver la justificación pública.